Tenemos unos espejos en un baño que tienen esta forma. Tenemos un espejo con forma rectangular, otro y por ejemplo otro. Y luego tenemos una puerta abierta que corresponde, tengo que pasar por aquí, que corresponde al hueco que está detrás. Es una especie de alacena y por tanto para abrirla tiene un tirador que pondremos aquí. Bueno, se pide calcular dónde está el punto de vista. Vamos a poner algún detalle más para facilitar. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un vaso. Entonces ponemos la elipse y decimos que el vaso es cilíndrico. Hay que calcular también los reflejos. Bueno, o sea que sería una alacena de esas que tienen un saliente y luego hay ahí un entrante y luego vuelven a tener aquí otro saliente. Entonces aquí hay una repisa y aquí hay dos tiradores para abrirla. Sería algo así. Entonces este tirador está abierto. Lo que pasa que, bueno, en vez de abrirse hacia ahí, el tirador está de este lado y entonces se abre hacia aquí. De esta forma, pues tendríamos aquí, por ejemplo, la alacena abierta. Y ahí dentro, pues, los huecos con las repisas. Bueno, entonces lo que se pide realmente, tenemos esta vista, tenemos estos tres planos, que son estos tres, y tenemos aquí encima un vaso, que decimos que es cilíndrico. Porque si no tuviéramos ese dato podría ser cónico y bueno, también lo podríamos calcular, porque en realidad estas líneas son todas verticales y el primer cálculo inmediato que hacemos es que el punto de fuga de esas verticales, si son paralelas, es siempre concurrente. Por tanto, esta línea tiene que ir a ese punto. La corregimos, entonces, pues como va al mismo punto, en realidad tiene esta pendiente. Bueno, tenemos entonces la repisa, sabemos que todos son espejos, por lo tanto luego habrá que calcular las reflexiones. Y estamos en este detalle. Bueno, otro detalle que es inmediato es, tenemos que las paralelas concurren en un mismo punto. Por tanto, estas dos líneas concurren aquí, y como este plano es horizontal, pues por ahí pasa el horizonte. Tenemos también que esta línea es ortogonal a esta en el espacio, ya que obviamente esto es un prisma hueco. Entonces, como es ortogonal, la prolongamos y tenemos aquí otra fuga. Le llamaremos F1, a esto le llamaremos F2 y a esta de abajo F3. Con lo cual ya sabemos que en realidad estos tres planos, por ser un triedro trirrectángulo, pues en realidad la vista que hace que las fugas vayan en esas tres direcciones también son tres líneas ortogonales. Por tanto, el punto de vista estará en la intersección de tres ortogonales en el espacio. Y eso es lo que vamos a calcular. Como sabemos que en una semicircunferencia cualquier punto que coja y lo una con dos puntos del extremo de este diámetro, tenemos que siempre de 90 grados, pues ya lo podemos aplicar aquí. Cogemos el punto medio, hacemos la semicircunferencia incidente en F1, F2 y sabemos que por aquí está el punto de vista ya abatido sobre esta semicircunferencia. Pero obviamente también si hacemos por aquí una línea vertical que no tiene por qué coincidir con esta, o sea, una línea ortogonal al horizonte, pues donde cortan este punto y F3, cogemos el punto medio y hacemos otra semicircunferencia. Necesariamente también sobre esta circunferencia pasa el punto de vista. Entonces lo único que habrá que hacer es girar esta circunferencia y girar esta la giramos 90 grados y esta la giramos hasta que corte a esta otra. Y decir que giramos esta es lo mismo que decir que al prolongar esta línea que corta aquí y haciendo centro aquí, hago un giro de este punto. Por tanto, haciendo centro en este punto, hago un arco con la distancia esta hasta que me corte
a este otro arco. Ahí tengo entonces ya el punto de vista V abatido. Eso quiere decir que en realidad el punto de vista está desde esta distancia hasta haciendo una perpendicular o paralela al horizonte, una perpendicular a esta. Tengo ahí el punto principal, es la proyección de V sobre el plano del cuadro. Bueno, tengo ya prácticamente todos los elementos de la perspectiva. Tengo su distancia del punto de vista al cuadro, que es esta, está abatida. Y ahora cojo un punto cualquiera para hacer, por ejemplo, me piden, por ejemplo, el ángulo que forma esta línea con esta, pero en verdadera forma. Y también me decían que calculara las reflexiones, ya que hasta ahora tenemos todos 1, 2, 3, 4 espejos. También aquí el cilindro habría que calcular las reflexiones. Bueno, entonces según eso dibujo por donde quiera una traza del plano horizontal, ya que el plano del cuadro yo lo coloco a la altura que quiera, sin que varíe la distancia del punto de vista. Y a partir de aquí, pues bueno, como ya tengo el punto de vista también abatido aquí arriba, que queda aquí, voy a llamarlo V2 y este V1. Entonces a partir de aquí puedo obtener ya, por ejemplo, tengo que esta línea viene por aquí y corta aquí, al horizonte. Entonces, aquí está su fuga, llamaremos F4, y aquí está su traza. Por tanto, uniendo V con F4 y haciendo una paralela, vemos que tiene un ángulo de inclinación algo menor de 90, pues viene por aquí. Y ahora tenemos esta línea que va a esta fuga y corta aquí. Por tanto, la dirección real de esa línea es esta, si la batimos en el espacio. Eso quiere decir que su dirección es esta, y por tanto el ángulo que forma esta línea con esta, el real, es este. Este lo llamaremos alfa prima y a este lo llamamos alfa. Bueno, ya tenemos el ángulo de esta línea y esta, sabemos cuánto está abierto. Lógicamente, si continuamos esto por detrás, el ángulo que está abierto es por ahí detrás este. O lo que es lo mismo, en vez de coger este ángulo, cogemos la continuación con esto, sería este el ángulo real. Lo llamaremos beta. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, para calcular la reflexión para estas dos líneas, resulta que viene por aquí. Eso quiere decir que la dirección es esta y por aquí una paralela. Una paralela a esta, y entonces a igual distancia tendrá su reflexión, es una simetría en el espacio, vendrá por tanto por aquí. Eso quiere decir que la simétrica de esta línea sobre este plano pues será esta. O sea que la reflexión de este plano pues será este. Y necesariamente la de este pues tiene esta fuga, por tanto irá hacia esa misma fuga, será esto. Ya tenemos ahí la reflexión. Bueno, tenemos entonces reflexiones de esos dos planos, e igual que hemos hecho también la reflexión aquí, pues habría que hacer la reflexión de esto aquí enfrente. Entonces cogeríamos el mismo ángulo, alfa prima, bueno, alfa prima le llamábamos a esto, pero será simplemente representar esta línea. Entonces esta línea sale de aquí, y como vemos, haciendo una paralela por V, nos alejamos, haciendo una paralela esta por V, tiene aquí la fuga y tiene la traza ya a lo lejos, pero no la necesitamos porque como sale de este punto, pues viene por aquí. Y como en realidad el final de esta línea sigue esta dirección y va a la misma fuga, pues alineando esto con esto, tendremos aquí entonces ya la simétrica de este punto, que es esto, e irá a la misma fuga. O sea que en realidad la simétrica de esta puerta que tenemos aquí, pues es esta de aquí. Nos acercamos, o sea, será esta de aquí. Viene por aquí la base y fugará hacia abajo. O sea que no es más que representar esto en la perspectiva, y todas fugan hacia este punto. Bueno, de igual forma, esto sigue reflejándose hacia el fondo. Esto también seguirá reflejándose todo hasta el final, y imaginando que la figura esta termine aquí, necesariamente si va esta fuga, pues vamos a hacer que venga hasta aquí, por aquí, hacia esa fuga.
Bueno, por tanto tenemos ahí la base rectangular y la cara esta de aquí pues vendría por aquí. Ya se complica bastante, pero bueno, hay que pensar que este sería la cara rectangular que está enfrente de esta, aunque no se distinga muy bien. Bueno, tenemos entonces que el homólogo, el simétrico en el espacio de este punto es este, ya que esta línea continúa por aquí, esta ya la calculamos, es esto, y las dos deben estar alineadas con f2. Bueno, ¿qué más podríamos calcular? Bueno, pues decíamos también la reflexión de esto. Si de repente esto termina aquí, quiere decir que en realidad, como aquí ya habíamos puesto esto, lo vamos a marcar el nuevo plano en otro color para diferenciarlo bien. O sea, por aquí viene el nuevo plano, fugando también hacia f3. Pues decíamos, si de repente esto terminó aquí, pues alineando el punto de vista con este, pues tengo que en realidad su proyección es esta. Y como es igual de grande, pues alineando este punto con este, cae aquí. Por tanto, la reflexión de esto estará por debajo a igual distancia. O sea que alineando este punto con V, habíamos cogido el de aquí, que era el transformado de este, el punto del medio, este de aquí. Entonces, cogiendo igual distancia aquí abajo y alineando con V, pues tenemos que corta aquí. Por tanto, la reflexión de este segmento en el espacio será esto. Y la reflexión de esta línea será una fuga hacia f3. Entonces ya tenemos ahí reflejado esto. Lógicamente, la posición del vaso pues también se reflejará hacia f1. Ya no calculamos la posición porque sería el mismo método. Entonces, lo que está claro es que esto también fuga hacia f3, todas las líneas, porque es cilíndrico. También aquí habrá que calcular la posición exacta y fugará también hacia f3. Y tendremos el vaso, lo tendremos aquí enfrente también fugando hacia f2. Entonces, para calcular, todos los elementos están alineados, también fugará hacia f3, que el vaso lo tendremos aquí. Y también lo tendremos ahí enfrente. También lo tendremos aquí enfrente, ya que esto se va a reflejar aquí, pues es una simetría. Entonces, bueno, simplemente proyectando la posición del vaso, vamos a alinear su posición. Ya hay tanta línea que se empieza a confundir uno. Entonces viene por aquí y viene por aquí. Eso quiere decir que alineando este punto con V, corta aquí. Por tanto, la posición del vaso es esta. Por tanto, su simétrico aquí será esto. Representamos la perspectiva de esto y así es como lo obteníamos aquí la base, ¿no? Que era lo que decíamos antes. Y esto también se refleja aquí haciendo una perpendicular a esta línea a igual distancia. Entonces habrá que calcular la perspectiva de esto aquí enfrente. De igual forma esto también se reflejará y vendrá por aquí, y también su simétrica, como va a ser paralela a esta, cuando calculemos eso ya no lo hacemos, sino pues necesariamente como esto fuga hacia este punto de fuga, y ahora tenemos esta línea, eso, o sea, va a ser esta línea. O sea, mejor hacerlo aquí, porque si no es fácil equivocarse. O sea que en realidad la simétrica de esta deja aquí un igual ángulo. Entonces, bueno, lo único que hay es que calcular esta línea. Hacemos una paralela y en realidad es la representación de esta línea. Tenemos, esta es, esta era, claro, esta es lo que es la puerta abierta. Entonces, respecto a la puerta abierta, este vaso que vamos a marcar aquí para no equivocarnos, este vaso tiene su proyección a igual distancia, ahí. Y necesariamente esta era la que había que representar, sí, vamos bien. Entonces, esta corta aquí y por V, haciendo una paralela, corta aquí. Bueno, por tanto, al hacer aquí una línea, viene por aquí. O sea que en realidad la simétrica de esta línea pues será esta. Será esta que viene hacia aquí, por aquí. Y lo mismo, tendríamos esta, etc. Esta también habría que representarla, pero bueno, ya es mucha cosa.
Y lo que decíamos también, esta circunferencia podemos acotarla aquí, representar dos líneas, ver dónde tiene aquí el punto exacto y representar estas dos líneas. Entonces, para esas dos líneas tenemos esta dirección, que es la misma, y tenemos esta otra, que es una ortogonal a esa. Entonces representaríamos esta sale hacia aquí y esta sale hacia allá. Por tanto, la reflexión del vaso estaría aquí. Queda un poco lejos, no parece que sea eso, pero sí, si la puerta es esto, también esto se reflejará ahí. Bueno, entonces tendríamos esto aquí y el vaso, la posición nos queda ya fuera. Y encima fugaría hacia aquí abajo, porque ya todo lo que sale de unos 60 grados respecto al punto principal, que era este, pues ya se distorsiona mucho, ¿no? O sea que fugaría hacia F3, nos queda aquí detrás. Bueno, también teníamos aquí el vaso reflejado, que ya dijimos cómo se calculaba. Lo mismo aquí enfrente, pues será en la intersección también de esta línea que va hacia F2 y esta que va hacia F1. Y fugando también hacia este punto de abajo. Bueno, hay que decir que también la continuación estaría en este otro plano, la continuación de la reflexión. Bueno, hemos calculado prácticamente todo lo que decíamos. Entonces ya para concluir, tenemos aquí el espejo, luego la puerta abierta, el pomo del espejo, la reflexión del pomo, la reflexión de esta línea que era esta, el vaso lógicamente también se reflejará hacia aquí abajo, y aquí abajo pues también el otro, aquí el vaso reflejado. Bueno, hay que decir que para calcular la distancia aquí sí que hay que hacer un perfil. Entonces simplemente si dibujamos el perfil, que es como se ve mejor, y dibujamos el punto principal, dibujamos el punto de vista que queda a esta distancia. Entonces tenemos que esta es la orientación del plano, la dibujamos a partir de este punto, esa dirección, y proyectamos este punto. Entonces alineando con V en el perfil, pues tenemos que en realidad el vaso viene desde aquí hasta aquí. O sea, esto corta aquí. Por tanto, alineando este punto con esta es la altura real del vaso. Haciendo aquí la simétrica, pues ya tenemos que su reflexión cae aquí. Y este punto es el que tenemos que proyectar aquí abajo. Es la profundidad hacia abajo. Bueno, o sea que en realidad esto sería esto de perfil y girado, 90 grados. Con lo cual el vaso, la altura real del vaso se proyecta sobre el plano según esta línea. Y esta línea, al proyectar aquí, tenemos el centro y tenemos el otro centro. Entonces, lógicamente, este segmento real se transforma en en la perspectiva, poniendo aquí su misma dimensión, si esto llamamos A', y alineando con V tenemos aquí la reflexión del punto que queda aquí abajo. Entonces, alineando con esto, donde corte, proyectamos, y esto caerá en el centro, no en la esquina, sino porque estábamos viendo los centros. Bueno, y lo mismo habría que hacer también para las reflexiones ahí, para todos los vasos. Luego teníamos esto, que era la reflexión, la puerta abierta, y aquí también el pomo, se reflejará aquí el pomo, también por detrás. Luego tendremos también que calcular esto, pues por el mismo método de esto, o sea, sabiendo que nos guiamos fácilmente, ¿no? Luego tendríamos también la reflexión, igual que esto sale por aquí y es la reflexión de esta línea, pues por aquí detrás también se reflejaría pues otra vez el vaso, ¿no? Igual que vimos que este quedaba aquí, pues este se refleja ya otra vez con la misma fuga, siempre las fugas verticales las mismas, y la línea también, el reflejo de esta línea, que será esta. En fin, podríamos seguir buscando reflexiones, pero ya se ha liado un poco más porque ya hay mucha línea. Lo importante es saber calcular el punto de vista, que el plano podemos obtener todas las líneas simplemente sabiendo que cada línea, por ejemplo esta, pues hacemos por V una paralela, tenemos su fuga, tenemos su trazo, entonces la representación de esa línea es esta, no tiene más que eso, ¿no? Y luego las alturas pues las podemos ver en un perfil. Bueno, pues eso es, dada una imagen de un espejo que tiene varios compartimentos, pues calcular simplemente, en principio dijimos este ángulo y luego algunas dimensiones, entonces vamos a, por último, para que se entienda un poco más el dibujo,
dar un poco de sombra aquí, un poco de sombra por ejemplo aquí, sombra para el vaso también, y un poco de sombra por ejemplo para este plano y también para este. Entonces este que venía por aquí se reflejaba ahí enfrente, etcétera. Y bueno, ahora nos faltarían también todas las reflexiones de esto, igual que esto se refleja aquí, esto también tiene un volumen y también se reflejará siguiendo la ley con las mismas fugas. O sea que si en realidad estas dos son paralelas, pues si estaba una fuga, esta irá a la misma fuga. Y como esto también se vuelve a repetir aquí, pues también tendremos la reflexión de esa con la misma fuga. Son las tres líneas paralelas a la misma fuga. Y lo que decíamos, el vaso no salía aquí, pues su reflejo aquí detrás, otra vez. Otra reflexión más. En fin. Bueno, tenemos ahí planos fundamentales y entonces yo decía, para distinguir bien, pues este era un plano del espejo, este era otro y este era otro. Y luego por último el que estaba abierto. Bueno, esos eran los elementos fundamentales, ¿no? Entonces lo primero siempre calcular el punto de vista, luego poner el horizonte, luego calcular la traza del plano, bueno, ponerla donde queramos, que eso sí que es fortuito. Y por último los elementos, sus reflexiones las tenemos en planta, pues hacemos la reflexión siempre aquí en planta, aplicando simetrías. Bueno, pues ese sería entonces el ejercicio. En realidad es un ejercicio de restitución. Dada una fotografía o dibujo, pues calcular los elementos de la perspectiva, que eso es de lo que se trataba. Y vamos a poner esto aquí y esto aquí.